Ahora hablaremos acerca de las aperturas de cuentas y la captación de los depósitos. Las cuentas son las modalidades de depósito mediante las cuales se formaliza la relación intermediario financiero con el cliente. Son contratos por los cuales se faculta al titular o titulares a efectuar ciertas modalidades de depósito, así como los retiros, dentro de todas las condiciones que las instituciones financieras tienen establecidas. Las instituciones financieras adoptan ciertas precauciones orientadas a identificar a la persona de su eventual cliente, todo en lo que concierne a su modalidad y la buena reputación, pues se trata de contratos financieros donde la confianza es la base para que se pueda dar un contrato en buenas condiciones. Entonces, de fe a de las partes que supone de un goce de las más altas calidades morales. Entonces, es muy importante saber captar el tipo de clientes. Tiene que ser un cliente de buena calidad moral, es decir, donde la confianza va a ser la base de todo, ¿ya? Vamos a ver qué requisitos nos pide. Dentro de los requisitos establecidos, podemos mencionar los siguientes: identificación del cliente, verificación de solvencia moral, verificación de la solvencia económica y el llenado de requisitos formales. Bien, ahora, en esta parte veamos qué nos pide la identificación del cliente. Es determinar la capacidad legal de la persona con la presentación de los correspondientes documentos que permite identificar al cliente. Entonces, en este proceso hay que tener presente que a la persona que se va a identificar. Como persona natural, nuestro documento que nos respalda, o sea, es decir, nuestra garantía siempre es el DNI. El DNI es donde va a identificar a la persona, que no sea falso, que esa persona tenga una identidad buena, ¿no? O sea, que no sea una persona que esté falsificando datos. Entonces eso nosotros lo revisamos juntamente con lo que es la RENIEC. Ahora, para los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales se le pide también, aparte del documento de identidad que es el DNI, el carnet de identidad. Para las personas extranjeras, de personas de otro país que viven en nuestro, se le pide su carnet de extranjería, que es el DNI que ellos tienen. En el caso que se requiera verificar el domicilio del cliente, se le solicitará un recibo, ya sea de agua o de luz, en este caso recibo de servicios, donde figure la dirección actual en la que ciertos casos será necesario visitar. ¿Cómo sé que ese cliente vive en esa dirección, ¿no? Entonces tengo que ir a verificar. Muy bien. En el caso de ser una persona jurídica, es decir, las empresas, necesito registro o la copia de registro único de contribuyentes, el RUC, la hoja RUC. El RUC, ustedes saben que la SUNAT registra toda empresa y toda empresa tiene un RUC. Entonces necesito, eso es como decir el DNI de la empresa. Entonces necesito esa copia de su registro único de contribuyente. Copia de la escritura de la constitución social. O sea, y una vez que se ha constituido la empresa, esa copia ya tiene que estar registrada en registros públicos. Esa copia de esa escritura también. La copia de los poderes otorgados a los representantes inscritos en registros públicos, con una antigüedad no mayor a 30 días. O sea, es decir, cuando la empresa tiene un representante, toda empresa tiene un representante, puede tener uno, puede dos, tres, tiene socios. Entonces, siempre todos los poderes otorgados a un representante. Supongamos que la empresa son cinco representantes, son 5 personas que están aportando, pero de esos 5 hay uno que es el representante. Entonces los demás tienen que darle un poder para que pueda manejar la empresa, ¿no? Entonces esa copia de los poderes también lo pide. Copia de los nombramientos de directores, gerentes y funcionarios, es decir, su organigrama de la empresa cuando son más de 2 o 3 accionistas de la empresa. Y la copia de documentos de identidad de cada uno de ellos. Eso es para persona jurídica. Ahora, en la verificación de solvencia moral, se piden los boletines emitidos por la Superintendencia de Banca y Seguros, es decir, los deudores, los cierres de deudas, corrientes, girar cheques, cancelación de tarjetas, falta de pago, situación que conlleva en muchos casos que el cliente no puede abrir una cuenta en el sistema financiero. Acá es muy importante
en la verificación de solvencia moral, verificar al cliente. Nosotros tenemos que filtrarlo en Infocor para ver de que no tenga ninguna deuda con el banco, ¿no? Que no haya sido moroso, en otras palabras, que no haya debido a otras entidades, que no se haya atrasado, que no haya engañado. Eso es lo que se verifica en esta parte. Verificación de solvencia económica. En la verificación de solvencia económica es evaluar la capacidad de pago que tiene el deudor. En el caso de una persona natural, ¿cómo vamos a nosotros ver que tenga un buen pago? Son las boletas de ingresos de trabajos, en el caso de dependientes. Y en el caso de los independientes, con los recibos por honorarios profesionales. Entonces, esa es una forma de que tú le vas a decir al banco, yo tengo estos ingresos. Vas a demostrar tus ingresos bajo esos documentos. Ahora, en el caso de una persona jurídica, la empresa, ¿cómo va a sustentar esos gastos, esos ingresos que tiene? Con la presentación de los estados financieros, el estado o el balance de ganancias y pérdidas, para ver con qué capacidad de pago tiene y el flujo de caja proyectado en cuanto a sus ventas. Ojo, que para que una empresa, una persona jurídica obtenga un crédito, es muy necesario que esa empresa ya tenga por lo menos un tiempo adecuado ya constituida. ¿Por qué? Porque a las empresas nuevas no les va a dar, porque no saben si va a ganar o va a perder, recién va a empezar. Entonces ya tiene que tener un periodo de tiempo considerable que esté elaborando o esté trabajando esa empresa, ¿no? Para poder saber cuál es, por lo menos más de 2 años, o un año al menos, porque después de un año ya sale su estado de resultados, ¿no? De ganancias y pérdidas. Pero aún así, si entre más tiempo tenga la empresa en el mercado, entonces va a tener más facilidades de obtener un crédito. Ahora, el llenado de los requisitos es la suscripción de contrato o reglamento de cuenta, registro de la firma o titular o titulares, el primer depósito en el cual es fijado, con autonomía por cada institución y dependiendo del tipo de cuenta que se proceda a abrir. Muy bien, ya son los contratos, son los documentos. Esos vendrían a ser los requisitos para aperturar las cuentas de captación y depósitos. ¿Alguna duda, consulta? No olviden hacerla en los comentarios.